Estamos hablando de riesgo geopolítico, estamos hablando de unas elecciones americanas que han cambiado muchas cosas en la economía global, y tenemos una Unión Europea y una OTAN que tiene un gasto de defensa pues muy lejos del objetivo que tendrían y un cambio significativo. Vamos a hablar de todo esto con alguien que es absolutamente esencial, uno de los mejores economistas de España, Lorenzo Bernaldo de Quirós. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme hoy a tu programa. Ya sabes que estás en tu casa. Oye, vamos a hablar de todo esto porque a mí me tiene... Estados Unidos dice que pierde alrededor de 250.000 millones de dólares al año en comercio con la Unión Europea, y a la vez que tiene que gastar casi $500 billón de dólares al año más en defensa, porque la Unión Europea no gasta en defensa. ¿Cómo ves tú el tema de que la Unión Europea empiece por fin a invertir en defensa como una manera también de aplacar las veleidades arancelarias de Trump? Bueno, la Unión Europea ha estado durante más de medio siglo viviendo, entre comillas, de la protección y la defensa de Estados Unidos. La Unión Europea es un continente desarrollado, democracias occidentales que se extienden desde Gibraltar hasta la frontera rusa, y obviamente tienen que asumir su compromiso de defensa. El gasto es absolutamente insuficiente, excepto en los países fronterizos. Sí. Los países fronterizos con Rusia todos han hecho los deberes y tienen gasto en defensa superior al 3% del PIB. Grecia la tiene el 4 y pico, y el resto tienen que hacer los deberes. No basta ni sirve ya, y no es justo que los americanos pesen de una manera extraordinaria en la seguridad europea, que entre otras cosas debe ser una responsabilidad de esta Unión Europea, que se dedica a otras muchas cosas que no debería hacer, ¿no? Y cuando miramos el tema del gasto en defensa, que también tiene implicaciones positivas sobre tecnología, innovación, etcétera, todo eso, pero claro, ahora miras desde Bélgica, que tiene poco más de un 1% del PIB de gasto en defensa, hasta Francia, que anda por el 2 y pico, pero la inmensa mayoría están entre el 1 y el 1,5%, no hay espacio fiscal, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, es decir, nosotros que somos viejos liberales, con el razonable sentido común, sabemos que una de las funciones básicas del Estado es invertir en seguridad. Ya. Y la seguridad es la interna, la policía y tal, y la seguridad también es la externa. El riesgo de agresión exterior y la contribución, formando parte de una alianza, a lo que es la defensa común. Y luego lo que dices es muy importante. Todo el mundo considera, entre comillas, en la progresía gloriosa, que el gasto en defensa es un gasto improductivo. Es al revés. Es al revés. El gasto en defensa tiene una incidencia brutal sobre I+D+I, incorpora nuevas tecnologías, es intensivo en capital, mano de obra cualificada. Luego el gasto en defensa es un factor tractor de lo que es el desarrollo industrial y la competitividad de una economía. Y Europa está ahí muy, muy atrasada. Es inadmisible que Alemania, que ya está subiendo obviamente el gasto, haya mantenido un gasto en defensa del orden del 1% del PIB. Francia está, lo que decías, alrededor del 2%. Es absolutamente ridículo. Y hay países que lo que han hecho, entre comillas, es ser vampiros, free riders de la protección americana. Claro. Y sobre la base de la protección americana hemos creado además un sistema de gasto social que es absolutamente improductivo, infinanciable, y que es un lastre además para la competitividad de la economía europea. Luego hay que invertir más en defensa, sin duda alguna, y hacerlo rápido. Y ahí América tiene absolutamente toda la razón. Salía antes un dato que Estados Unidos entre el 2001 y el 2022 ha gastado 8 billones de dólares en conflictos globales, ¿no? Obviamente, si de esos 8 billones de dólares hubiese 4 de ellos, los hubiera aportado la Unión Europea y el resto de sus socios de la OTAN, pues habría un colchón mucho mayor por un lado y un colchón mucho mayor por el otro, ¿no? Obviamente. Es que es alucinante que la gente no lo vea. No, y sobre todo, además, es decir, los europeos que tanto presumen de su independencia, de su deseo de jugar un papel. Es decir, lo primero que usted tiene que asumir es que usted tiene que ser capaz de defenderse a sí mismo y a sus ciudadanos. Claro.
Entonces eso es elemental. Entonces la hipocresía de la Comisión Europea y de gran parte de los políticos, gobiernos europeos, es absolutamente inadmisible. Los tipos a los que consideran odiosos, imperialistas, salvajes y tal y cual, son a la vez los que les permiten, entre comillas, con la cobertura que han dado en defensa durante tanto tiempo, haber hecho gran parte de las barbaridades y tonterías que han hecho. Una de las cosas que en eso que estás comentando, claro, ahora, ante la elección de Trump, ¿no?, la gran preocupación en los medios de comunicación europeos eran, ¿y ahora quién va a apoyar militarmente a Ucrania? Y yo pensaba, pero a nadie se le ha ocurrido, ¿y por qué no los apoyamos nosotros? ¿Sabes? Aparte, o sea, no. ¿Cómo ves tú la posición que yo he escuchado en Estados Unidos, que es, si la Unión Europea reequilibra su gasto en defensa y la OTAN reequilibra su gasto en defensa y la balanza comercial de la Unión Europea con Estados Unidos se reequilibra un poco también con una superávit más pequeño, etcétera, es la manera de negociar los aranceles que si no nos van a poner hasta en las orejas. Ahí tienes dos variables que comentas muy bien y que me parecen fundamentales. Uno, si yo estoy financiando un porcentaje del gasto de defensa europeo que no me corresponde, que les corresponde a ustedes, claro, obviamente si eso se va acompañado por una estructura comercial y de comercio internacional en el que yo me veo perjudicado, yo les tendré que explicar a mis ciudadanos por qué soy tan imbécil. Entonces, eso no es admisible. Entonces, desde el punto de vista del gasto en defensa, yo creo que la presión, yo no soy partidario para nada del proteccionismo, claro, pero hay que tener en cuenta dos variables fundamentales. Que la Unión Europea no es un continente que se caracterice por el libre mercado, sino por todo lo contrario, y cada vez más. Eso es. Y en segundo lugar, que estamos viendo una agresión permanente por parte de las autoridades comunitarias a las grandes empresas americanas en Europa. Claro. Entonces llega un momento en que alguien se cansa. Y se cansa con razón. Entonces yo creo que la presión que puede establecer Estados Unidos en ese sentido es bueno para la economía europea, sí, es bueno para la seguridad internacional, sí, y es magnífico para una economía europea en un continente en el que desgraciadamente nos hemos convertido en una especie de ancianos protegidos, que nos dedicamos a hacer cosas que no deberíamos hacer y no nos ocupamos de lo fundamental. Claro, es que a mí me parece, además, decía en un análisis de lo más condescendiente, ¿no?, un think tank cercano al socialismo, decía, si Trump quiere poner aranceles, la Unión Europea tiene mecanismos para defenderse. Y yo pensaba, ¿cuáles? Si tú lo que estás haciendo es ya pones barreras al comercio con la excusa medioambiental, con la excusa regulatoria, con la excusa fiscal, con las subvenciones, y además tienes la defensa subcontratada, no tienes ningún arma con la que, entre comillas, defenderte, más que las de retirar tus barreras. No tienes además ninguna autoridad moral para hacerlo. Es decir, es que los Estados Unidos han prestado un servicio absolutamente brutal al desarrollo económico europeo y a su seguridad a lo largo de 60 años. Lo mínimo que se puede ser es agradecido. Claro, eso diría yo. Y llega un momento en que tú ya se supone que eres lo suficientemente mayor de edad para asumir las responsabilidades que te corresponden. Entonces yo, que no soy nada trampiano y no lo he sido nunca, creo que en este tema tiene razón. Claro. Y la Unión Europea no puede protestar frente a la hipótesis de que se produzcan barreras arancelarias en Estados Unidos cuando tienen todas las restricciones arancelarias y no arancelarias que tú estás señalando. Entonces llega un momento en que el equilibrio se rompe. Claro. Y papá se enfada. Claro. Claro. Y eso es así. Sí. Y es la realpolitik y es la realidad. Entonces, yo solo creo que el problema no es Estados Unidos. Sí. El problema es Europa. Yo creo que sí. Es decir, Europa ha creado un sistema político y económico cada vez más disfuncional, menos competitivo, más alejado de lo que es la realidad, al servicio de una especie de despotismo ilustrado, instalado en la Comisión Europea,
que ha debilitado absolutamente todos los elementos que hacen posible crecer, ser dinámicos, competitivos. Claro. El problema es nuestro. Somos un continente socializado. Y, chiquitín. Claro. Ya está. Claro, el problema que yo veo es que incluso la gente que entiende perfectamente esto que tú acabas de decir, que me parece absolutamente clave, que ven imposible que la Unión Europea se despierte. Pues yo también escribí un artículo diciendo sí, lo esto recuerdo, es una oportunidad estupenda para la Unión Europea para despertarse de su sueño de PowerPoint y hacer algo. Pero claro, estamos viendo la Comisión Europea que se está votando, Dios de mi vida, de mi corazón. Entonces, ¿cómo ves tú que despertamos? La Comisión Europea es una desgracia. La política que lleva haciendo la Comisión Europea en los últimos 10 años es absolutamente desastrosa. Lo contrario de lo que debería hacer. Claro. Contrario, exactamente lo contrario de lo que debería hacer. Y tenemos un elemento además que hay que tener en cuenta, es decir, somos muy parecidas a nuestra situación a la del Bajo Imperio Romano. Es verdad. Somos ricos. Buen ejemplo. Ricos, viejos. Hemos destruido las instituciones que hacen posible el crecimiento. Somos un continente que ha perdido el sentido del proyecto y que ha perdido las bases fundamentales de lo que es la libertad en los dos elementos, en el elemento político y en el elemento económico. Sí. Nunca el viejo continente, después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido menos libre en el aspecto económico y en el aspecto de libertades civiles y públicas. Y eso es contrario a lo que ha sido la esencia europea. Claro. Entonces tenemos una comisión que parece obsesionada en convertir esto en un parque temático, incapaz de afrontar los desafíos del futuro y con una estructura social tendente al inmovilismo y con una clase política que no está a la altura de las circunstancias ni es capaz de asumir la responsabilidad de lo que hay que hacer para que Europa recupere su dinamismo y su vigor. ¿Qué responsabilidad crees que tienen las empresas en no ponerle, digamos, presión a los gobernantes para cambiar? Ahí tenemos dos variables distintas y son complejas. Una, el BOE, las empresas que están ligadas al BOE, que obviamente no tienen absolutamente ninguna capacidad de actuación, excepto la de recibir rentas del BOE, y luego tenemos, en efecto, la parte del capitalismo privado, de verdad, que compite en el mercado, que se enfrenta a dos problemas. Uno, un ambiente hostil, en el caso de España, un gobierno hostil y una oposición que no les protege frente a la agresión, entre comillas, de los malos. En ese sentido, las empresas tienen que sobrevivir. Y si tú no le das la cobertura frente al sistema que les ataca, o se adaptan o mueren. Entonces, la responsabilidad no es de las empresas. La responsabilidad es de los políticos que no defienden el marco que hace posible que las empresas prosperen, sean competitivas y que no estén sujetas al dominio del Estado. Y aquí, en el caso español, tienen eso, una enorme responsabilidad, en mi opinión, la oposición. Claro. Cuando vemos el caso español, nos enfrentamos a un 2025 en el que de nuevo pues, se va a presentar un presupuesto monstruosamente expansivo por el lado del gasto público, se han aprobado más de 20 nuevos impuestos, etcétera. Sin embargo, hablábamos antes de la Comisión Europea no solamente no ha dicho absolutamente nada, sino que pide unas cosas muy relajadas, ¿no? ¿Crees que el año 2025 podremos ver algún cambio en ese sentido o nada? No. Exacto. El comportamiento de la Comisión Europea con este gobierno es, y es muy, digamos, castizo decirlo, es absolutamente inaceptable. Totalmente. Ha permitido que no se sometiese al déficit de procedimiento excesivo. España no entrase en el procedimiento excesivo cuando estaba absolutamente inmerso en el proceso de tal. Ha permitido y permanece inmune al asalto del gobierno a las instituciones del Estado de Derecho. Totalmente. Lo que es absolutamente inaceptable. Y en ese escenario la Comisión no va a hacer absolutamente, en mi opinión, no va a hacer absolutamente nada, porque es una comisión en un
en una Unión Europea que ha dicho que no, los ciudadanos, a la deriva que tiene Europa en los últimos años, la Comisión parece inmune a eso. Inmune total, ¿eh? O sea, el mensaje de las elecciones europeas es clarísimo. Es clarísimo, y la Comisión Europea le ha entrado por este oído y le ha salido por el otro. Claro, el riesgo que yo veo ahí, y no sé cómo lo ves tú, el riesgo que yo veo ahí es que si se continúa con un sistema en el que hay una élite burocrática que ignora todas las señales de alarma, el proyecto europeo, que es un proyecto que merece la pena defenderse, lo van a poner en peligro, porque va a haber gente que va a decir: yo rompo la baraja. Es que tienes toda razón, y eso es todo lo que está pasando. Claro. Es decir, cuando una aristocracia funciona aparte de lo que es el sentimiento del pueblo, se produce el asalto a la Bastilla. Claro. Llega un momento en que la gente se harta. Entonces, esta comisión no es europea. Claro. Ha falseado absolutamente lo que era el proyecto europeo, que era una gran zona de libre comercio, de libre mercado, en el que el proceso de integración era un proceso suave y gradual. Entonces están intentando crear un superestado intervencionista, regulador, burocratizado, que no tiene ninguna relación con lo que es la realidad plural y diferente de Europa. Claro. Y eso acaba saliendo mal. Y eso lo que te alimenta, además, son los movimientos antieuropeos, nacionalistas, y que cuestionan no ya el modelo europeo, sino el propio concepto de democracia liberal que hemos creado durante tantos años. Claro, a mí hay una cosa que me preocupa, que comentamos también en el programa, que es que parece que hay como una especie de envidia malsana del dirigismo y del sistema de control centralizado chino. Dicen: si estuviéramos como China nos sería fenomenal. Y me da que el plan Draghi pues en cierta manera parece como añorar un dirigismo centralizado, ¿no? Estamos de acuerdo. Es decir, el plan Draghi es un magnífico diagnóstico de los males de Europa y un pésimo programa de medidas. Es en efecto dirigista, es la introducción de una política industrial absolutamente controlada por el Estado, y al final es el síndrome del economista y del tecnócrata rey. Es verdad. Es decir, nosotros, que sabemos realmente mejor que los ciudadanos y las empresas lo que conviene, nosotros somos los que vamos a dirigir el futuro. Es la fatal arrogancia que decía Hayek, ¿no? Sí, totalmente. Y que y sabemos además que la planificación nunca funciona. Nunca. Nunca. Es que además lo hemos comentado en otras ocasiones, precisamente lo que no está funcionando de China es lo que ha venido de la planificación central. La política de un solo hijo, la burbuja inmobiliaria, el exceso de capacidad en los sectores y la construcción de infraestructuras innecesarias. Eso viene de la planificación central. Tienes toda la razón una vez más. Y luego que tenemos una cosa que a mí ya me irrita. Es decir, nosotros tenemos una superioridad absoluta respecto a lo que ha sido el modelo, cualquier modelo de tipo dirigista, de planificación central. Europa logró ser lo que es con todo lo contrario de lo que quiere ser ahora. Es verdad. China representa un modelo anticuado, viejo. Estamos viendo que su crecimiento va cayendo lentamente porque le falta la esencia fundamental, que es la libertad. Claro. Entonces, estos son nuestros amigos eurócratas tienen una enorme envidia, me imagino, de los mandarines chinos. Claro. Nosotros sabemos lo que hay aquí. Se junta aquí un consejo en el que todos le dicen al líder de turno. Si miramos la economía española, claro, ahora mismo la economía española depende de tirar de la tarjeta de crédito de la Unión Europea, pero en algún momento las elecciones alemanas pueden suponer, desde tu punto de vista, un antes y un después en cuanto a la posición de Alemania con respecto a los países más irresponsables. Merck, a priori, es un tipo serio. Ya. Es decir, no tiene nada que ver con este conserje que tenemos, que es el canciller Scholz, que hace un papel estupendo de conserje en un hotel de la Selva Negra, y Merck es un tipo serio, disciplina presupuestaria, creen en el mercado, con lo cual, teóricamente,
una Alemania, si gana la CDU, puede tener una aproximación sustancialmente diferente a lo que es el modelo de construcción europea. El problema lo tienes en la Comisión. Sí. Tienes una presidenta de la Comisión, que es Pedro Sánchez con faldas, que lo único que le interesa es mantenerse en el poder a cualquier precio, que es absolutamente fascinante y que procede del ala derecha de la CDU. Es alucinante eso. Y ha comprado ¿Quién lo diría? todo el discurso. ¿Quién lo diría? Sí. Entonces yo creo que lo de Alemania, en efecto, si gana la CDU con una mayoría amplia, la CDU puede perfectamente cambiar la posición de Alemania. El problema es que tienes una Alemania en un escenario político-económico muy complicado, una Francia hecha unos zorros y no hay ni liderazgo ni proyecto en Europa. Claro, absolutamente. Y nosotros jugando, por supuesto, con los soviéticos, entre comillas. Claro, totalmente. Pues está la situación complicada, ¿eh? Muchísimas gracias, Lorenzo. Gracias por unirte al programa como siempre. Y oye, ya sabes dónde tienes tu casa. Y a todos vosotros, además de seguir a Lorenzo, que escribe con regularidad en muchos sitios, lo que debéis hacer es hacerle caso. Muchísimas gracias a todos.